¿Sabes qué es el acto moral y los aspectos que lo conforman? Soy el profesor Félix y en este video te lo explicaré. El acto moral es una totalidad o unidad indisoluble de diversos aspectos o elementos: motivo, fin, medios, decisión personal, resultados y consecuencias. El acto moral no puede ser reducido a uno de estos elementos. Surge de la complejidad relacional de su unidad. Así pues, aunque el motivo se encuentre genéticamente antes que el resultado, es decir, antes que su plasmación objetiva, la calificación moral del motivo no puede dejar de tomar en cuenta el resultado. A su vez, los medios no pueden ser considerados al margen de los fines, ni los resultados y las consecuencias objetivas del acto moral tampoco pueden ser aislados del motivo, ya que las circunstancias externas, imprevistas o causales pueden dar lugar a resultados que la gente no reconozca como suyos. Cuando el agente moral considera una acción que pueda afectar a cualquier persona, aquel se enfrenta a la posibilidad de realizar un acto moral. Aunque cada acto moral es único e indivisible, para estudiarlo es necesario diferenciar sus diversos aspectos. En primer lugar, tendremos en cuenta dos: el motivo y el fin. Cuando el agente actúa moralmente, tiene conciencia tanto de aquello que lo motiva o impulsa como del fin que persigue. O sea, sabe cuál es la razón que lo mueve a actuar e imagina un escenario final. Por ejemplo, si a una persona accidentalmente se le caen dos billetes, los cuales son alejados entre sí por efecto del viento, y por casualidad uno es recogido por una persona que gasta el dinero en alucinógenos perjudiciales para su vida, mientras que el otro termina en manos de alguien que compra víveres y abarrotes para una familia necesitada, se puede afirmar que en ninguno de los casos quien perdió el dinero es agente moral, es decir, no tuvo conciencia de lo que se hizo con este. Imaginemos un escenario diferente en el que la persona no pierde el dinero, sino que lo utiliza para comprar la medicina de un enfermo. En este caso, se puede suponer que al agente moral lo mueve el sufrimiento del otro y que busca la recuperación del enfermo. Ahora veamos el siguiente caso. Luz, una estudiante de secundaria, colabora en un club de servicio comunitario. El club plantea recaudar fondos para una organización benéfica local que trabaja con niños discapacitados. Luz está emocionada de participar en este evento, pero descubre que algunos miembros del club planean embolsarse una parte de los fondos recaudados. Ella se siente incómoda con esta situación y no sabe si confrontar a los implicados o informar a los líderes del club. ¿Qué decisión le aconsejarías a Luz? ¿Por qué? ¿Qué puede motivar a Luz respecto de la posible decisión que tome? ¿Cuál crees que es el fin que persigue Luz al actuar? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.